¿quién es el laico? Somos nosotros, los que no somos consagrados. Los sacerdotes, ellos ejercen un ministerio sacerdotal, ellos son los consagrados, nosotros los laicos. ¿Cuál va a ser el objetivo que queremos nosotros al final de este tema? Comprender que el culto católico es más que un ritual. Ese es nuestro objetivo. El otro objetivo, discernir el papel que desempeña el laico. ¿Qué papel debemos desempeñar nosotros? Y comprender la variedad de formas litúrgicas. Dicho esto, ¿qué es liturgia? Porque hay que discernir también este término, ¿qué es liturgia? La Iglesia nos enseña a nosotros que liturgia es, vamos a escribir por aquí, liturgia, vamos a escribir, es la celebración de los misterios de Cristo. Vale, fíjense que la celebración de los misterios de Cristo, que es la pasión, muerte y resurrección, no son los misterios de Cristo, porque nosotros ciertamente debemos de conocer qué es lo que a nosotros como cristianos católicos nos debe motivar para seguir adelante y por qué es que estamos aquí en la iglesia que el Señor ha fundado. Muy bien, para que exista una liturgia como tal, es decir, una liturgia válida, debe de haber algunos aspectos importantes. Debemos de reconocer en primer lugar que debe de haber un ministro, la misa debe de haber un ministro que sea ordenado por un obispo católico, un sacerdote que ha sido ordenado por un obispo católico. Partiendo de ahí, ya tenemos un buen paso para decir si estamos en la iglesia de Cristo. Entonces, tiene que ser un obispo católico que haya ordenado a esta persona, lo cual lo convierte en un sacerdote. Además, hermanos, para que la liturgia sea válida, debe de haber también materia y forma. Así nos dice a nosotros la iglesia. Debe haber materia, algo palpable, y la forma. Entonces, algo palpable que nosotros podemos determinar es las especias, el pan y el vino. Eso debe de ver. Pan y vino. Tenemos el sacerdote consagrado por un obispo de la Iglesia Católica y tenemos además las especies del pan y vino, que es la materia. Teniendo eso, debemos también nosotros tener la forma. ¿Qué es la forma? Es lo que el sacerdote dice cuando hace la consagración. Allí es una misa válida, por tanto la liturgia es válida. Allí, si algo difiere, si algo está mal, pues la misa no es válida. Porque de repente no me gustó como el padre dio la homilía. A veces no me gustó como que la dio muy cortita o muy grande, pero esa misa es válida. O quizás el padre no tenía fe a la hora que empezó a hacer la consagración, pero como no es el sacerdote el que está ahí, sino que es Cristo mismo representado en el sacerdote, la misa es válida. Partiendo de ahí, hermanos, partiendo de que para que la misa sea válida, tiene que ser un ministro consagrado por un obispo católico. Deben de haber especies, pan y vino, el vino obviamente de uva. Así dice el Concilio Vaticano II, de uva, y el pan ácido, es decir, sin levadura, es decir, sin que sea alterado, porque el Señor no puede ser alterado. Y después la forma es lo que el sacerdote lee en el misal romano. Entonces, hermanos, ya sabemos cuándo es una misa válida para nosotros. Aunque el sacerdote no tenga fe, como les digo, aunque ni se le entienda lo que dice, porque nos puede pasar en una iglesia grande que solo se escucha el eco, pero la misa es válida como tal, dado las características que les acabo de dar hace un momento. Muy bien. Ahora bien, dentro de todo eso, ¿qué papel desempeñamos nosotros? Ya sabemos que estamos en una iglesia católica que el Señor ha fundado, la iglesia que Cristo fundó.
Dice el texto, el culto católico es mucho más que rituales. Es la entrega plena de los fieles a Dios a través de una participación reverente y activa. Nosotros los laicos desempeñamos un papel importante en el culto, no solo como observadores, y debemos de comprender toda la variedad de litúrgicas. Decía un sacerdote, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Es como cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, tú eres lo que comes. O sea, de acuerdo a mi alimentación, de acuerdo a cómo yo me alimento, así soy. Es así como nos dice. Entonces, este sacerdote lo traía y decía que así como nosotros adoramos, así somos. Entonces, por acá trae un texto que dice, ¿qué es lo más valioso para nosotros? Todos tenemos algo ineludiblemente correcto, que no puedes, dice, quedarte al margen. Todos adoramos algo. ¿Adoras lo que es correcto? Es decir, ¿adoras al Creador o adoras algo distinto al Creador? ¿Adoramos al Creador o adoramos algo distinto al Creador? Entonces, nosotros nos convertimos en lo que adoramos. Si nosotros decimos que adoramos a Dios, debe de ser eso para nosotros. Cada día más parecernos más a Cristo, es mandato de Él también. Pero si nosotros lo que adoramos es el Dios dinero, el Dios de la perdición, en los vicios, en la prostitución, qué sé yo, podemos decir la vagancia, pues adelante, hermano. Entonces, si nosotros dejamos de adorar a Dios, nos vamos a convertir no en adoradores del Creador, sino en adoradores de lo que no es Dios. Y por tanto ya vamos a caer nosotros en idolatrías. Dice el texto, un católico un católico practicante como nosotros, deberíamos de afirmar que en efecto nosotros adoramos a Dios. Eso debería ser para nosotros, adorar a Dios. O al menos debemos de esforzarnos cada día más en adorar al Señor. Ciertamente tenemos dificultades, tenemos pecado. Pero hay algo importante, pero ¿qué significa el culto correcto o la alabanza correcta hacia Dios? ¿Y qué es lo que dice la Iglesia Católica al respecto? Vale. Fíjense que nosotros como cristianos católicos, a veces nosotros mismos cometemos abusos litúrgicos. Nosotros como laicos, por eso el tema es el papel de laico en la liturgia, a veces nosotros también cometemos abusos litúrgicos. Y eso, ¿en qué me va a perjudicar a mí? Si yo he dicho que la liturgia o la misa es válida, si el sacerdote es católico, si tiene las especies del pan y el vino, y la forma como él lo hace es la correcta, pero ¿en qué me va a afectar a mí si yo hago algo mal? Y es que lo que pasa es que si nosotros no estamos entregados a lo que se está viviendo en la misa, pues nosotros no vamos a permitir que Dios entre en nosotros. Nos va a distraer ¿qué? Por ejemplo, y nos pasa a nosotros, hermanos. Hay un hermano que designamos, bueno, aquí no designamos a nadie, pero a veces pasa, que está pendiente de que aquel hermano que está parado, hay que buscarle una silla. Ese hermano no está viviendo la misa, ¿verdad? Pasa, hermanos. ¿Y dónde quedó la silla? Bueno, sentémonos por ahí. De repente viene otra gente, de igual manera hay que estar pendiente. Ese hermano no está pendiente. O los hermanos que cantan. De repente, hermano, nos salió un gallito, porque la verdad que no somos expertos, pues. Y no, hombre, yo quería hacer lo mejor y ya me chicopalé. Pasa. O querer sobresalir en algo. O pasar a leer sin prepararse previamente. Abusos litúrgicos que nosotros cometemos. ¿Y eso en qué nos va a perjudicar? En que no estamos viviendo de verdad el culto
que Dios quiere que nosotros tengamos en comunión con Él. Nosotros con Dios y Él con nosotros. Dice el texto. Por eso la iglesia, dice el texto, enseña que el culto debe ser para nosotros, además de personal, comunitario, hacia los demás. No, nosotros dice que no debemos de estar como islas, debemos de participar. Por eso, miren, cuando un coro canta un canto que no es conocido para nosotros, ¿cómo nos quedamos nosotros? Callados, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el único que está participando? Son los del coro. Por eso conviene que cuando los hermanos del coro traigan un canto nuevo, desconocido para nosotros, conviene, y yo he escuchado en muchas iglesias que lo están ensayando antes. Quizás no lo están ensayando, quizás están haciéndolo para que nosotros los oyentes nos vayamos familiarizando con ese canto, porque a veces nos pasa y suele pasar, pues. Entonces es bien importante que nosotros reconozcamos cuál es nuestra deficiencia que tenemos, pero también no solo las deficiencias, sino que también qué es lo que tenemos que mejorar para poder vivir de verdad la Eucaristía. Dice, adelante. Un pequeño aporte. Los abusos litúrgicos, aparte de los que ha mencionado el hermano, también se dan en el altar para nosotros los laicos. Hay muchas parroquias donde el laico tiene sus limitaciones y hay otras parroquias donde los sacerdotes como que le dan mucha autoridad o mucho poder al laico y eso se convierte en un abuso litúrgico. No sé si ustedes han ido a parroquias donde ya los ministros, ellos tienen su alba, su símbolo, y eso dentro de la liturgia ya estamos como empoderando al laico. Y decía el padre Amatuli, el fundador de los Apóstoles de la Palabra, el problema de la clericalidad, es decir, el que es clérigo quiere ser laico y el laico quiere ser clérigo, ¿ya? Bueno, no sé si ustedes han participado alguna vez en la catedral, en la hora santa o en alguna misa, y estos hermanos ahí les dan ese poder, esa autoridad, pero lo ideal es que el laico tenga sus limitantes, es decir, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Bueno, ustedes vieron un día que el padre andaba malito de salud, o sea, en una misa el laico no se tiene que parar a dar una reflexión acá, en este ambón de la proclamación de la palabra de Dios. Si ustedes fueron observativos, yo me fui para allá. No hablé de las lecturas del que se proclamaron, que se leyeron ese día, sino de un tema, porque a eso es lo que permite la liturgia. Entonces, hablar del tema o sea, yo creo que nos quedaríamos así como un poquito asustados y al ver tanto abuso que hay hoy en día, pues. Y por eso es importante de que nos formemos, ¿verdad? Tal vez no tengamos el espacio de venir acá, pero hay que leer. Y pues, para eso estamos acá también, para ir aprendiendo todos juntos, ¿verdad? Continúa. Yo quería preguntar aquí. En el caso de que usted mencionaba del hermano que a veces andaba pendiente de que si estaba alguien de pie, él estaba cumpliendo un servicio, o sea, por ejemplo, un servicio me imagino que de bienvenida. Sí. El protocolo. Ajá, Sí. ajá. Pero en ese caso, ¿qué se sugiere? Porque realmente él no está viviendo la misa. Es que fíjese que nosotros inventamos ministerios donde no deben de haber ministerios. O sea, y eso, o sea, no hay un misterio de acogida, por ejemplo. Eso no existe. O sea, realmente uno de verdad quisiera atender a nuestros feligreses que vienen, pues especialmente los nuevos, pero la persona que está ahí no vive la misa. Ajá, Eso es evidente, a menos que, hermanos, que aquí nosotros tengamos la dicha de que no solo sea una misa, sino que sean 2 o 3, y en esa ocasión yo estuve ejerciendo ese servicio, pero en la otra misa, pues yo estaba de oyente viendo la Eucaristía. Eso sí es válido. Eso es el procedimiento. Pero aquí a nosotros nos pasa de
dejamos a la hermana Miriam, que se encarga de todo ahí, y ella no fue a misa a otro lado, sino que solo aquí y no la vivió. Es capaz que ni comulgó por eso. Y eso nos pasa, hermanos, porque como no vivimos la Eucaristía, no podemos tener la oportunidad de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y otra cosa, y es que a nosotros como cristianos también nos pasa de que pensamos que la liturgia únicamente y estrictamente le compete al sacerdote. No, este es comunitario, es también de nosotros. Porque cuando el sacerdote reza yo confieso, a veces nosotros no rezamos, no quedamos callados, ¿verdad? A veces el sacerdote empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros no hacemos nada. No decimos amén, sí, ni amén. Entonces no participamos, y la misa debe ser para nosotros participativa, porque estamos viviendo lo que les dije en un inicio, es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por medio de la misa. Por ejemplo, viene la procesión de entrada. ¿Por qué hay una procesión de entrada? Porque el que viene allí es Cristo mismo, que viene a ofrecerse para nosotros en el altar. Por eso hay una procesión de entrada, no como en otras religiones, que allí sepa Dios cómo hacen. Pero en el caso de nosotros, por eso hay una procesión de entrada, porque es Jesús mismo el que viene en medio, y nosotros lo que hacemos, nos giramos para ver la procesión. Cosas, hermanos, de que a veces nosotros no le tomamos mayor importancia, pero más sin embargo debe significar para nosotros el punto central. Decía una vez, yo me acuerdo, yo lo dije, que la misa comienza desde el canto de entrada hasta el canto de salida. Decía por ahí un texto, hasta cuando al sacerdote ya no se le logra ver la casulla, cuando él ya se metió a la sacristía. Ahí termina la misa, pero a veces nos vamos y recibimos la bendición. Entonces no hemos vivido una misa completa como nos manda a nosotros la iglesia. Solo una última. Diga, hermano, hágala. Aquí estamos. Si no sabemos la respuesta, pues no. Y digamos, los que participan en las lecturas, ¿ellos sí están viviendo la misa o también están brindando un servicio, y lo idóneo sería de que fuesen a otra misa en otro horario? No, ahí no, hermano, ahí estamos siendo parte viviendo la misa. Y siendo de parte. hecho, es parte de una de las, valga la redundancia, de una de las partes de la misa que se llama la proclamación, liturgia de la palabra, la que nosotros hacemos. Todo lector es parte de la liturgia de la palabra. La liturgia eucarística le corresponde al sacerdote hacerla como tal, pero nosotros vivirla también. Es parte de. Y por ejemplo, el jueves, ¿qué decía? El jueves, ¿qué día fue que leímos, hermano? El jueves fue. Mira, uno como viene un día jueves, de repente le dicen al hermano, mira, ayúdame con la lectura. El libro ahí está, gracias a Dios, yo un poco lo manejo un poco. Pero ¿qué pasó con eso? Decía la lectura, Judas, viene yo leí Jesús. Entonces dije yo, perdón. No, era Jacob, ¿qué dijo usted? Algo así, vale. Pero dije otro nombre. Ajá. Entonces yo dije perdón, y esa palabra no entra tampoco. Si uno se equivoca, no tiene por qué decir perdón. Sí regresamos a lo que acabamos de leer, pero esa palabra perdón no entra, porque ya estamos alterando lo que de verdad dice la Escritura. O sea, eso no entra, hermano. Y eso me pasó, sí, el jueves precisamente fue. El viernes, bueno. El viernes, el viernes, el día después de que venimos del Via Crucis. Y le puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces, son cosas que a veces uno lo mira insignificativo, pero la verdad que afectan y ya nos distrajo. Esa palabra ya nos distrajo a nosotros. A la hora del Salmo, está la letrita rojita, eso no se dice. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros como proclamadores del Salmo? La antífona, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Respondemos nosotros lo mismo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y empezamos con cada una de las estrofas. Y uno no tiene, que nos pasa, hermano, pero más adelantito vamos a ir haciendo eso.
hace hasta eso, como que les toca a ustedes, háganlo. O decimos todos. Eso es antilitúrgico. Es como que el sacerdote, a la hora de que levanta el cuerpo, él no anda haciendo el cuerpo de Cristo, él no anda haciendo, no anda haciendo un mayor gesto. Uno ya sabe qué es lo que va a responder. Pero a veces nosotros de lectores hacemos eso, de que termina la estrofa y les hace hacer a los hermanos, como que les toca a ustedes, o todos. Eso es, quizás no uso litúrgico, pero sí es antilitúrgico, pues. Entonces, son cosas que a nosotros como cristianos nos está pasando. Bienvenido, hermano. Gracias. Dice... Miren, cuando nosotros venimos a la misa, cualquier día de la semana, cuando nosotros venimos a la misa, cualquier día de la semana, siempre traemos algo que ofrecerle al Señor. Siempre. Y dice el texto acá, fíjense lo que dice, es un sacerdote de apellido Thompson. Dice, aunque sea día domingo, lo único que puedes traer a la misa es tu yo podrido. Es que así somos, hermanos. O sea, nosotros con nuestras debilidades, con nuestros problemas, con nuestras deficiencias, eso es lo que debemos de ofrecerle también al Señor. Y sigue el Padre. Puede que estemos de mal humor, puede que me haya peleado con mi pareja, puede que haya estado discutiendo con los niños, etc. Pero sí puedo traer eso, todas mis frustraciones, ansiedades e incluso mi pecado, y entregárselo a Jesús en una misa y ofrecerlo. Entonces estoy participando activamente. En el ofertorio nosotros podemos ofrecer todo eso también que tenemos en nuestro corazón, nuestra debilidad, nuestros enojos, nuestra soberbia, nuestra ira, nuestros problemas, nuestros pecados, porque el Señor, Dios Todopoderoso, misericordioso, Él está siempre pendiente de nuestras necesidades. Por eso, me acuerdo que el tema pasado le hablamos acerca de qué hacemos nosotros para prepararnos para la misa. Y lo primero que nosotros hacemos, después de ponernos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos invita a la iglesia a rezar el yo confieso, a hacer un acto de contrición. Y decimos, por mi culpa, por mi gran culpa. Porque todos los pecados que yo traigo no son por culpa del hermano Marcos, del hermano Ezequiel, de la hermana Miriam. No es culpa de ellos, hermanos, es culpa mía. Por eso decimos nosotros por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, ciertamente, dentro del ofertorio, también nosotros debemos de ofrecer todas nuestras debilidades al Señor, porque Él siempre está al pendiente de nosotros. Dice, participar, y eso es para nosotros, participar activamente de la misa no significa, y eso es para los coros, no significa cantar más fuerte o ser un buen lector. Al fin y al cabo se trata de lo que hay en el corazón. O sea, no es que yo quiera sobresalir, que me escuchen que yo canto bien, pues, ¿verdad? O sea, es lo que hay en nuestro corazón. Porque allá puede estar una persona que es afónica, que ni se le escucha lo que canta, o ni se le escucha si responde. Pero esa persona puede que esté mucho más entregada que nosotros que nos estamos desgaleando aquí con el afán de que nos escuchen. O el lector que hace los puntos y las comas bien cabal. Obviamente es parte de, ¿verdad?, hacer una buena lectura. Pero a veces nosotros no lo vivimos, estamos más, y eso, lo que dijo el hermano hace ratos, a veces estamos más pendientes en qué momento me toca. Pero ¿quiénes les pasa eso? Los que no tienen mayor conocimiento de lo que es la misa. Los que de repente uno agarra, venga hermano, vamos a leer. Entonces, ¿en qué momento me toca a mí la lectura? ¿Qué pasa? Mientras que los que ya tenemos un poco más de conocimiento, ya estamos más preparados, uno ya sabe en qué momento le toca la primera, el salmo, la segunda. Pero hay otros hermanos que se distraen ahí.
Y pasa, por ejemplo, cuando está el sacramento del bautizo, porque hay gente que viene, gracias a Dios, hay nuevos hijos para Dios, ¿verdad? Pero gente que solo viene una vez el día del bautizo y no saben los padres qué responder. Y aquí lo hemos vivido casi que en cada vez que hay bautizo. Y entonces no estamos viviendo realmente lo que está pasando en ese preciso instante. Y por eso se nos dice que la iglesia debe ser, la liturgia debe ser una participación activa de parte de nosotros. Dice el texto: todos tenemos un papel que desempeñar en la vida de la iglesia. No se trata de ser solo pasajeros. Todos tenemos una tarea. Todos, hermanos. Dice, fíjense que qué curiosidades a veces o qué preguntas nosotros muchas veces nos pueden hacer otros de otras religiones, de otras denominaciones. Por ejemplo, antes la misa se celebraba en latín, ahora se celebra en la lengua vernácula, se llama, es decir, la lengua nativa. Que fíjense que en el Concilio Vaticano II, antes es decir, de 1960, 1959, la misa casi siempre se celebraba en latín, bueno, y otras rituales que existen. Pero después del Concilio Vaticano II, la misa ya se celebró en la lengua normal, la lengua común de nosotros, la nativa. Y esa le dicen la misa Novus Ordo, la nueva orden, Novus Ordo, así se llama. Y nos permitió a nosotros escucharla en nuestra propia lengua, Novus Ordo. Y han escuchado ustedes que dicen que antes, yo nunca he visto una misa, ni siquiera en la televisión, que cuando hay una misa en latín, que se llama misa tridentina, llaman esa, el sacerdote dice, da la espalda al público. ¿Han escuchado eso que dice la gente? Sí. ¿Usted, hermano? No. En esas misas en latín dicen que el sacerdote da la espalda al público. Pero realmente no es así, hermanos. Miren, ciertamente el sacerdote está acá, pero no es que esté dándole espalda al público, sino que está de frente a Dios porque Él está en el altar. Y a veces a nosotros nos venden la idea que el sacerdote está con la espalda al público. No, nuestra respuesta debe ser: está frente a Dios, como también nosotros estamos frente a Dios. A veces esa es la idea que a nosotros nos venden de que la iglesia antes le daba la espalda al público, el sacerdote le daba la espalda al público, y no era así, sino que es que está de frente a Dios. Muy bien. Miren, en la Iglesia Católica existen diversidad de ritos litúrgicos, pero todos son siempre de la Iglesia Católica. Uno de ellos es el rito latino, el Novus Ordo, del que le estoy hablando, el rito latino en nuestra lengua española, o lo que nosotros conocemos. Uno de esos es la misa tridentina, que es ya la misa celebrada en latín. También hay bizantina, que no sé cuál es, por ejemplo, y aquí hay unas que están enumeradas. Dice que incluye, la Iglesia Católica tiene 23 ritos litúrgicos: bizantino, dice, maromita, copto, la tridentina, la que nosotros hacemos, el latina. Entonces, pero toda esa es una riqueza de la iglesia. No es que estemos separados porque ya se lo celebran de una forma y acá de otra, sino que lo que nos hace más, eso nos hace que nosotros como cristianos católicos nos unamos mucho más, porque el centro siempre sigue siendo Cristo. Y allá en la misa tridentina, por ejemplo, no tienen 8 sacramentos, ni tienen 6, 7 sacramentos, igual que nosotros.
un solo bautizo también, una sola fe, una sola iglesia. Uno es el Señor, dice Efesios. Entonces, todo eso a nosotros nos hace que también vivamos en unidad. Dice, algunas preguntas comunes sobre la liturgia. ¿Sigue siendo importante la misa en latín en la liturgia? Dice la respuesta, sí, aunque no siempre como se espera. El Concilio Vaticano II afirmó que el uso de la lengua latina debe preservarse en todos los ritos latinos, siempre que sea posible, pero también fomentó el uso de las lenguas vernáculas para promover la comprensión y la participación de nosotros. ¿Qué nos compete a nosotros también en una participación activa en la liturgia? Por ejemplo, los que podemos, nos arrodillamos. Los que podemos, nos ponemos de pie. Los que podemos, hacemos una genuflexión. Los que podemos, nos persignamos. También eso significa para nosotros una participación activa. Y dice el texto, ¿cuál es el significado de arrodillarse, ponerse de pie y otros gestos? Dice el texto, la Iglesia Católica es rica en simbolismo y nuestras posturas físicas ayudan a expresar la reverencia y la participación que brindamos al culto. O sea, nosotros, eso indica reverencia. Por ejemplo, cuando nosotros nos arrodillamos cuando el sacerdote impone manos sobre las especies de pan y vino. Ahí sucede algo que se llama transustanciación y nosotros nos arrodillamos porque sabemos que está el Señor enfrente de nosotros. Dice, el exterior, permanecer de pie muestra respeto y atención. También, ¿en qué momento nosotros nos ponemos de pie? La procesión de entrada. ¿Por qué? Porque les dije, viene el mismo Jesús. ¿En qué momento también seguimos de pie? Cuando el sacerdote proclama el Evangelio. Cuando nosotros profesamos nuestra fe. Cuando nosotros presentamos nuestras peticiones al Señor. Nos ponemos de pie. Y durante la liturgia eucarística también hay momentos que nosotros estamos de pie. Y eso significa para nosotros los cristianos, y la iglesia sí nos ha enseñado, dice, representa respeto y atención, especialmente durante la lectura del Evangelio y en las oraciones. Arrodillarse expresa humildad y adoración, particularmente durante la consagración, lo que ya les decía, cuando Cristo se hace presente en el altar. Hacer una genuflexión debemos de reconocer la presencia real de Cristo en el sagrario. Cuando nosotros hacemos la genuflexión, que es tocar la rodilla derecha en el piso. Esa es una genuflexión. ¿Por qué no hacemos la señal de la Santa Cruz? Dice que nos recuerda el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Ya para ir culminando, vamos a ver algo importante y es consejo, y ese es para todos nosotros. Consejos prácticos, dicen, para practicar el culto correcto. Consejos prácticos para practicar el culto correcto. Algunos de los consejos prácticos. Dicen, antes de misa, ¿qué hacer antes de misa? Antes de misa, y eso es para todos, revise las lecturas, reflexione cómo aplicaría esa lectura a su vida. Llegue temprano para calmar su mente y preparar su corazón. Fíjense lo que nos dice. Antes de misa, revisemos las lecturas, reflexionemos sobre en qué influye en nuestra vida. Además, lleguemos temprano para calmar nuestra mente y nuestro corazón y prepararlo así para recibir al Señor. Eso es antes de misa. Otro consejo práctico para el culto correcto es durante la misa. O sea, ya dijimos antes, ahora el durante la misa. Ahí nos viene la participación activa. Dice, canta y responde. Incluso si no tiene la mejor voz, se trata de participar, no de actuar. Y eso es lo que debemos de hacer. Incluso si nosotros ni cantar podemos, hermanos. Pero no se trata de eso, sino que no se trata de tener la mejor voz, sino que se trata de participar, no de actuar.
Ofrece tus intenciones personales en silencio durante el ofertorio, lo que les decía previo. Dice, estemos atentos durante la plegaria eucarística, uniendo nuestro corazón a las oraciones del sacerdote. Cuando el sacerdote hace la plegaria eucarística, también nosotros debemos estar concentrados. Y hay otra cosa que no está aquí, pero en el momento de la consagración, hermanos, es el momento culmen en el que nuestra mirada debe estar puesta en el altar. Cuando está sucediendo ese evento, ese milagro pues de la transustanciación, nuestra mirada debe estar en el altar, allá donde está pasando Jesús mismo, que se está convirtiendo en esa especie en el pan y el vino. Pero a veces nos pasa otra cosa, a veces estamos viendo para otro lado, y la iglesia nos enseña a nosotros que es el momento en que tenemos que estar observando al Señor, porque está sucediendo un milagro ahí. Durante la consagración del pan y el vino, nuestra mirada debe estar frente al altar. Eso no lo vamos a perder de vista. Eso es bien importante que nosotros lo conozcamos. Ahora, después de la misa, ¿qué tenemos que hacer nosotros después de la misa? Un consejo práctico, dice, participar de la adoración eucarística los días jueves, corresponde a nosotros, leer la liturgia de las horas o rezar la liturgia de las horas, participar de Santos Rosarios, participar en este tiempo que estamos en Via Crucis. Todo eso nosotros nos va a ir ayudando a, de verdad, hacer un culto correcto a Dios como Él se merece. Dice, pero ¿por qué son importantes estas prácticas, las que acabamos de leer? Los detalles de la liturgia, desde las posturas hasta la música o el canto, no son arbitrarios, cumplen un propósito: dirigir nuestros corazones y mentes hacia Dios y fomentar la unidad más profunda de la iglesia. La misa se denomina a menudo sacramento de la unidad, porque nos une a nosotros, a Cristo como cabeza de la iglesia y nosotros como sus miembros. Eso es lo esencial. Cristo es cabeza, nosotros somos sus miembros. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como miembro del cuerpo de Cristo? Actuar, servirle a Él. Así como nosotros que tenemos nuestros brazos, nuestros pies, nuestros ojos y todo funciona coherentemente. De igual manera, así debe funcionar nuestra fe con Dios, yo con Él y Él conmigo, porque Él es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Debemos de tener en cuenta, hermanos, que para poder servirle al Señor es extremadamente fácil, hermanos. Difícil cuando nuestro corazón está duro, cuando nuestro corazón no se logra compenetrar con el Señor. Pero si nosotros somos dóciles al llamado, cuando el sacerdote nos dice, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, es el mismo Jesús el que nos está diciendo. Debemos de ser obedientes también al llamado de nuestros pastores. Y para ir culminando, hermanos, pidámosle siempre la intercesión a nuestra Madre Santísima. No olvidemos que nosotros no estamos solos, tenemos una Madre también en el cielo, que está al pendiente de nuestras necesidades, como cuando estaba Jesús a punto de expirar y nos entregó a nuestra Madre Santísima como nuestra propia Madre. Y qué mejor modelo de seguir que la Virgen María. Y dámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a sobrellevar las dificultades de la vida. Muy bien, hermanos, Ave María Purísima.